Una de las cosas sorprendentes sobre el Nuevo Testamento es cuánta verdad puede estar acumulada en una cantidad muy limitada de espacio. El estudio de hoy cubre solo 12 versículos y Pedro nos enseña acerca de la justificación por la fe y a continuación habla acerca de lo que el poder de Dios puede hacer en la vida de aquellos que se entregan a Jesús. Él habla de la sorprendente verdad de que podemos llegar a ser participantes de la naturaleza divina y que podemos ser libres de la corrupción y la lujuria del mundo. De hecho, no solo conseguimos una especie de catálogo de virtudes cristianas, pero Pedro las presenta en un orden específico. Una sigue a la otra y así sucesivamente hasta llegar al clímax de lo más importante de todos. Él también escribe acerca de lo que significa estar en Cristo y ser purificado de nuestros viejos pecados. E incluso trae el concepto de la seguridad de la salvación, la promesa de la vida eterna en el reino eterno del Señor. Y por último, llegamos al tema crucial del estado de los muertos. ¡Cuánta verdad en solo 14 versos! Así que toma tu Biblia y manténla abierta en la segunda carta de San Pedro y en un momento más regresaré. Lecciones de Vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Nuestro versículo central hoy está en 2 de Pedro 1, 5 al 7 y dice así: Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Lo que nos está diciendo aquí en que es posible llegar a ser participantes de la naturaleza divina y escapar de la corrupción que hay en el mundo y de los malos deseos. Nos está diciendo que es posible lograr la seguridad del éxito en la vida cristiana y ser acogidos en el reino eterno de nuestro Señor. Pedro nos dice: ¿cómo podemos lograr todos esos objetivos? Debemos tener un conocimiento eficaz y productivo de Dios y de Jesucristo, que nos llamó a emular su santidad. Y después de describir la escalera de las virtudes cristianas, Pedro dice, mejor dicho, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, a través del poder divino puesto a nuestra disposición en las preciosas promesas de su palabra. Dios nos permite llegar a ser participantes de la naturaleza divina y escapar de la naturaleza corrupta que hemos heredado en este mundo. Comencemos con su segunda carta, donde nos habla de una fe preciosa. 2 de Pedro 1, 1 al 4. Dice así: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Pedro comienza esta carta diciendo que se dirige a aquellos que habéis alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Sabes que la palabra traducida preciosa significa de igual valor o de privilegio igual? Él dice que han obtenido esta preciosa fe, no que se la ganaron o se la merecieron, pero que la recibieron. O sea, es un regalo de Dios. O como Pablo escribió, porque por gracia sois salvos por medio de la fe,
y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Es preciosa porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es preciosa porque por esa fe nos aferramos a muchas promesas maravillosas. Y Pedro enfatiza que en el poder divino de Jesús nos ha dado todo lo que concierne a la vida y a la piedad. Solo a través del poder de Dios es que existimos. Y solo a través de su poder podemos alcanzar la santidad. Y este poder divino nos ha sido dado mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Amigo y amiga, hemos sido llamados a amar a Dios. Pero ¿cómo podemos amar a un Dios que no conocemos? Llegamos a conocer a Dios a través de Jesús, a través de la palabra escrita, a través del mundo creado y a través de la experiencia de vivir una vida de fe y obediencia. Conocemos a Dios y la realidad de Dios mientras experimentamos lo que Él hace en nuestras vidas, un conocimiento que nos transformará. Y llegamos a conocerlo a través de la realidad de la gracia que Él nos concede. Pedro entonces dice algo aún más increíble. Dice también que se nos ha dado preciosas y grandísimas promesas que incluyen llegar a ser partícipes de la naturaleza divina. ¿Te imaginas eso? La humanidad originalmente fue creada a imagen de Dios. Esa imagen ha quedado considerablemente dañada y degradada. Y cuando nacemos de nuevo tenemos una nueva vida en Jesús, que trabaja para restaurar su imagen divina en nosotros. Pero debemos hacer nuestra parte, huir de la corrupción y de los deseos del mundo si queremos que este cambio ocurra. Veamos ahora algo interesantísimo. Veamos la escalera de las virtudes cristianas presentadas por Pedro y Pablo. Vamos a 2 Pedro 1, 5 al 7. Ya lo leímos, pero vamos a repetirlo otra vez. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Ahora veamos lo que dice Romanos capítulo 5 versículos 3 al 5. Aquí está. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y Santiago nos dice esto en Santiago 1, 3 y 4. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y ahora el apóstol Pablo en Gálatas 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Bueno, era común entre los filósofos del mundo antiguo enumerar virtudes. Y dichas listas a menudo se llaman catálogo de virtudes. Y hay varios ejemplos en el Nuevo Testamento. Es muy probable que los lectores de Pedro hayan estado familiarizados con ese tipo de listas. Aunque hay diferencias interesantes entre lo que un filósofo podría enumerar y lo que Pedro menciona. Nota bien esto, Pedro ha organizado estos deliberadamente en una secuencia para que cada virtud se base en la virtud anterior hasta que alcance su punto culminante en el amor. Cada virtud que Pedro menciona tiene un significado importante. Vamos a ir por partes. Fe. En este contexto, la fe no es más que una creencia salvífica en Jesús. Luego sigue virtud. La virtud es una buena cualidad de cualquier tipo. Era anunciada incluso entre los filósofos paganos. Sí, la fe es crucial, pero debe dar lugar a un cambio de vida en la que se exprese la virtud. Luego, conocimiento.
Pedro seguramente no está hablando del conocimiento en general, sino del conocimiento que proviene de una relación salvadora con Jesucristo. Luego le agrega templanza o dominio propio. Los cristianos maduros son capaces de controlar sus impulsos, especialmente aquellos impulsos que conducen a excesos. Luego sigue la paciencia o perseverancia o aguante. La perseverancia es resistencia, especialmente ante las pruebas y ante la persecución. Piedad. En el mundo pagano, la palabra traducida aquí como piedad significa un comportamiento ético que resulta de la creencia en un Dios. Y dentro del Nuevo Testamento también lleva el concepto de un comportamiento ético que resulta de la creencia en un solo Dios verdadero. Ahora mira esto, amor fraternal, dice. Los cristianos son como una familia y la piedad conducirá a una comunidad en que las personas son amables unas con otras. Y termina con el amor. Pedro trae la lista a su punto culminante con el amor. Él suena como Pablo, que dijo, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y después de darnos la lista de lo que debemos procurar como cristianos, Pedro declara a continuación cuál será el resultado. Según de Pedro 1, 8 al 11. Escucha estas palabras. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea que Pedro exhorta a sus lectores a vivir de acuerdo a una nueva realidad que es verdad para ellos en Jesús. Las características de fe, virtud, conocimiento, templanza, paciencia, piedad, afecto personal y amor están en vosotros y abundan, dice él. El problema es que no todos los cristianos viven de acuerdo a esta nueva realidad. Algunos son ociosos o estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y amigo mío, si no dedicamos tiempo para conocerle, ¿cómo vamos a desarrollar esas virtudes? Algunas personas han olvidado que sus viejos pecados ya fueron lavados. Por eso Pedro dice que los cristianos deben vivir la nueva realidad que es cierta para ellos en Jesús. En Cristo ellos han obtenido el perdón, la purificación y el derecho a participar en la naturaleza divina. Por tanto, deben procurar hacer firme la vocación y elección. No hay excusa para vivir como lo hacían antes. No hay excusa para ser cristianos estériles o infructuosos. Alguien afirmó, oímos hablar mucho acerca de la fe, pero necesitamos oír mucho más acerca de las obras. Y tiene razón. Muchos están engañando sus propias almas al vivir una religión cómoda, complaciente, sin cruz. Romanos 6:11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. En cierto sentido, tanto Pedro como Pablo dicen, sé quién eres. Y nosotros somos nuevas criaturas en Cristo, limpias de pecado y participantes de la naturaleza divina. Es por eso que podemos vivir según se nos ha llamado. Se supone que debemos ser como Cristo, que es lo que significa ser cristianos, ¿verdad? Y a continuación Pablo pasa a elaborar sobre un tema que era la gran preocupación de los hermanos de la iglesia del primer siglo, especialmente por estar en medio de una cultura pagana que sostenía muchos errores teológicos. En especial, el error que ocurre cuando una persona muere. Y ahora, en su segunda carta,
capítulo 1, versículos 13 y 14, explica: pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. ¿Qué es eso de abandonar el cuerpo? En 1956, el gran teólogo Oscar Cullmann escribió un breve estudio llamado, este era el título, ¿Inmortalidad del alma o la resurrección de los muertos? El testigo del Nuevo Testamento. Él argumentó que el concepto de la resurrección es bastante incompatible con el concepto del alma inmortal. Además dijo que el Nuevo Testamento se encuentra lleno en el lado de la resurrección de los muertos y no de una vida que sigue viviendo después que murió la persona. Y él dijo: ninguna otra publicación, escribió más tarde, ha provocado tanto entusiasmo y tanta hostilidad violenta como esta que escribí. ¿Qué dice la Biblia al respecto? La Biblia es muy clara, amigos. Contiene 1600 versículos que hablan del tema y ninguno de ellos dice que el hombre es inmortal. Eso entró en la Edad Media, cuando se prohibió la iglesia y el paganismo se mezcló con el cristianismo. Solo Dios es inmortal. Escucha, nosotros perdimos la inmortalidad al escuchar y seguir la voz de la serpiente. Perdimos el hogar, perdimos la inmortalidad, perdimos la felicidad, perdimos todo. Pero la inmortalidad nos será devuelta cuando Jesús regrese. Son varios versículos, sígueme. Mira qué lógica y clara es la Biblia. 1 Corintios 15, 12 al 57. Voy a leer, no todos, pero la mayoría de los versículos. Dice así: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pero si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre y también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se sitúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Y aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Amigo y amiga, un estudio de lo que dice el Nuevo Testamento acerca de la muerte y la resurrección ha convencido a la mayoría de los estudiosos del Nuevo Testamento que Cullmann tenía razón.
el Nuevo Testamento efectivamente asume el concepto de la resurrección, no el de un alma inmortal que sobrevive a la muerte del cuerpo. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18, Pablo insta a los que han perdido a sus seres queridos a la muerte, que sean consolados con el conocimiento de que cuando Jesús regrese de nuevo, Él resucitará a los muertos. Y en 1 Corintios 15, Pablo da una descripción extendida de la resurrección. Comienza señalando que la fe cristiana está basada en la resurrección de Jesús. Si Jesús no hubiese resucitado, entonces cualquier fe en Él sería vana. Pero dice Pablo, Cristo ha resucitado de entre los muertos como primicia de los que durmieron. Y amigo y amiga, la resurrección de Cristo de entre los muertos hace posible que todos los que estén en el sepulcro resuciten una vez porque Cristo ha resucitado. Los hijos de Dios nunca se ven por última vez, habrá un reencuentro. Y Pablo habla de ese cuerpo resucitado en 1 Corintios 15. Él contrasta los nuevos cuerpos que recibiremos en la resurrección con nuestros cuerpos presentes. Los que tenemos ahora perecerá. Los que tendremos en la resurrección permanecerán para siempre. En resumen, cuando el Nuevo Testamento habla de la muerte, lo hace en términos de la resurrección, no de la inmortalidad del alma. Es importante saber este contexto antes de continuar nuestro estudio. El apóstol tenía fe al enfrentar la muerte. Mira lo que escribe, 2 de Pedro 1, 13 al 15. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Y aquí revela el motivo de su carta. Pedro piensa que está a punto de morir y la carta contiene su último mensaje o testamento. Que Pedro espera morir pronto se pone de manifiesto por la fraseología mientras viva en esta habitación pasajera, porque sé que dentro de poco tendré que abandonarlo. Él asemeja el cuerpo a una tienda de campaña o tabernáculo, que él dejará o Pedro dejará cuando muera. Y de hecho, amigo y amiga, es tan claro que Pedro se refiere a su cuerpo cuando se refiere a abandonar la habitación, su habitación pasajera, que los traductores modernos tienden a traducir esta frase como en tanto que estoy en este cuerpo, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. Nada sugiere que cuando Pedro abandone su habitación pasajera o cuerpo, su alma sobrevivirá como una entidad separada. Él escribe esto conociendo que su vida pronto llegará a su fin. Él sabe esto porque, como él dijo, el Señor Jesús me ha declarado. Sin embargo, no parece haber ningún temor, ninguna preocupación en lo que él dice, ninguna aprensión. Su énfasis, en cambio, está en el bienestar de aquellos a quienes Él está dejando atrás. Él quiere que permanezcan firmes en la verdad presente. Y mientras Él esté vivo, Él los amonestará a mantenerse fieles. Y aquí, amigos, podemos ver la realidad y la profundidad de la experiencia de Pedro con el Señor. Sí, Él va a morir pronto. Y no será una muerte agradable. Pero su desinteresada preocupación es para el beneficio de los demás. Ciertamente Pedro fue un hombre que vivió la fe que enseñó. Pregunto, ¿de qué manera nuestra fe nos ayuda a lidiar con la terrible realidad de la muerte? ¿Cómo podemos aprender a aferrarnos a la maravillosa esperanza que tenemos, incluso al enfrentar la muerte, por lo que Jesús ha hecho por nosotros? Como hemos visto, Pedro sabía que estaba a punto de morir y sabía durante mucho tiempo la forma como iba a morir. Eso porque Jesús mismo lo había dicho. De veras estás seguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas donde querías, pero cuando seas viejo extenderás las manos
y otro te vestirá y te llevará donde no quieras ir. ¿Y cuál fue su fin? A Pedro, por ser judío y extranjero, le condenaron a recibir azotes y a ser crucificado después. En perspectivas de esa espantosa muerte, el apóstol recordó su gravísimo pecado de negar a Jesús en la hora de su prueba. Aunque una vez se había mostrado tan poco dispuesto a reconocer la cruz, tenía ahora por gozo dar su vida por el Evangelio, sintiendo tan solo que fuese demasiada honra para él morir como había muerto el Señor, a quien había negado. Pedro se había arrepentido sinceramente de su pecado y Cristo le había perdonado, según lo comprueba el altísimo encargo de apacentar a las ovejas y corderos del rebaño. Pero Pedro no podía perdonarse a sí mismo. Ni aun el pensamiento de las agonías de la muerte que le guardaba era capaz de mitigar la amargura de su aflicción y arrepentimiento. Y como último favor suplicó a sus verdugos que lo crucificaran cabeza abajo. Y la súplica fue otorgada. Y de esa manera murió el gran apóstol Pedro. Y a pesar de tener esa perspectiva ante él, la preocupación de Pedro estaba en el bienestar espiritual de su rebaño. Oh, qué capítulo hermoso hemos visto hoy. Dios permita que estas verdades sean como una roca sólida sobre la cual asentar nuestros pies, pues son un mensaje que viene del corazón de Dios a nuestro corazón. ¿Quisieras acompañarme en oración? Oremos al Dios de lo imposible. Padre Celestial, gracias por estas enseñanzas. En estos 14 versículos hemos visto tantas cosas, pero te agradecemos que hay una esperanza sólida en tu palabra, porque tu palabra es la verdad y tú siempre nos dices la verdad. Queremos confiar en ti, confiar frente a toda prueba. Vendrán momentos difíciles, tal vez tendríamos que poner nuestra vida aquí, pero tenemos un glorioso despertar cuando Jesús venga. Bendícenos y ayúdanos a ser estudiantes de tu palabra y portadores de esperanza, en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, que el Espíritu de Dios tome posesión de cada una de sus vidas, de tu vida, de mi vida. Que te guíe a toda la verdad, que te guíe a Jesús y que puedas dar en tu vida los frutos del Espíritu y te transformes en un canal de bendiciones para otros. Recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Dios te bendiga.